Universidad Valle Dorado. La universidad para la gente. Universidad Valle Dorado es una institución formada en 2006 y se transforma, ofreciendo programas adecuados para personas que requieren avanzar en su formación. Flexibilidad. Modelo educativo adecuado para las personas que requieren nuevos métodos y espacios virtuales. Costos accesibles. Apegados a la realidad social. No hay que pagar costos altos por aprender lo mejor. Calidad educativa. Con profesores de alta solvencia académica y práctica profesional. Oferta académica. Licenciaturas. Licenciatura en Administración de Empresas. Licenciatura en Administración de Negocios. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Lengua Inglesa. Licenciatura en Tecnologías de la Información. Maestrías. Maestría en Administración de la Seguridad. Maestría en Derecho Civil. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Formación Docente. Doctorados. Doctorado en Educación. Nuestra propuesta. Calidad de vida profesional. Virtual. Prácticas. Uso de app. Casos. Forma parte de la Universidad Valle Dorado, somos la mejor opción para tu futuro. Contratos de garantía, asociativos y registro público de la propiedad y comercio. Bien, ¿qué es lo que vamos a analizar en esta primera unidad? Deme un segundito, por favor. Registro público de la propiedad. Antecedentes del registro público estudiaremos y, por supuesto, el marco normativo del registro público. E inclusive, si nos remitimos nosotros a la antigua Roma, había un tema muy importante con el tema de los tabulis, los tabuliones, que era una representación hasta cierto punto era un censo que tenía por finalidad, pues, determinar la población existente en una determinada demarcación para también la cuestión de los impuestos correspondientes. Esta idea de censos, esta idea de tributos, pues por supuesto que pasó al resto de países que fueron parte en su momento de este gran imperio. Empezamos, por ejemplo, en antecedentes referentes a nuestro territorio en el año de 1539. Hablamos de la organización de registros, de censos, tributos e imposiciones. Ok, recordemos que en ese momento éramos parte de la Nueva España y lo importante que aquí vamos a verificar, mis queridos amigos, Nueva España. Ok, ¿qué era lo importante aquí, mis estimados amigos? Bueno, la cuestión importante era saber el número de población, ok, y sobre esta población, saber la carga impositiva que se tenía que pagar a la colonia, ok. Entonces, ¿para qué nos servía tener un censo? ¿Para qué nos servía tener un registro? Lo importante aquí era la carga contributiva, era el impuesto, pues que se tenía que pagar a la corona. Esta era la finalidad de este registro de censos, tributos e imposiciones. Para el año de 1617, vamos a tener en el Consejo de Indias a los escribanos. Los escribanos tienen como obligación la de inscribir los censos. Son los funcionarios que se van a encargar del registro correspondiente. Recuerden que con antelación, compañeros, el tema de leer y escribir, pues no lo tenía gran parte de la población. Entonces había escribanos, ok, y estos escribanos que aquí vemos, pues eran hasta cierto punto el antecedente del notario público.
Ante estos escribanos se celebraban contratos y estos escribanos ayudaban a la función de real de llevar un registro de censos. Esa era la función que ejercían entonces estos funcionarios. Para el año de 1768, vamos a ver que se dictó la instrucción de los señores fiscales que contiene conceptos referentes con los temas registrales y notariales. Se habla del oficio real de hipoteca y la escribanía de México. El registro público tiene su origen en un oficio de hipotecas. ¿Cuál era la finalidad? Bueno, mis queridos amigos, si se otorgaba un crédito, era muy importante que se registrara la propiedad que se encontraba hipotecada. Ok. Y estas propiedades se inscribían en este registro de oficios de hipotecas. Ahora bien, si ustedes fueran acreedores y alguien les solicitara un crédito, lo que ustedes tendrían que haber hecho en ese momento es acudir al oficio de hipotecas, ¿ok? Y en este oficio, verificar si el inmueble se encontraba grabado con una hipoteca. Y ahí ustedes tomar la decisión si otorgaban o no dicho crédito. ¿Sí, mis queridos amigos? ¿Se va entendiendo entonces este antecedente? ¿Algún comentario que tengamos sobre el mismo? Sí está claro por qué surgió el registro, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, ok. Para el año de 1784, vamos a ver lo siguiente. En la Audiencia de México se aprobó las instrucciones de los señores fiscales de Hacienda aplicables a la Nueva España. Seguimos con el tema de contribución de impuesto. Esta era la importancia que tenía este tipo de registros. En 1853, prácticamente ya con las leyes de reforma, se expidió la ley y el arancel sobre el oficio de hipotecas, que regulaba la venta del oficio hipotecario. ¿Qué significa? Bueno, significa que había funcionarios que iban a ser contratados. Estos funcionarios, su función principal era la de inscribir dichas hipotecas. Y para ocupar estos cargos, muchas veces estos mismos se compraban. Lamentablemente, este funcionario se podría prestar a ciertos actos de corrupción. En 1861 vemos lo referente con el ordenamiento especial independiente dentro del Código Civil que hace mención al tema de la ley hipotecaria. Es decir, dentro de la propia legislación civil se le da un tema muy importante y fundamental al tema de las hipotecas. Recordemos que para esos años muchas de las leyes de reforma se van a incorporar a nuestra legislación civil. En el año de 1867 vamos a tener que el presidente Benito Juárez expide la ley orgánica de notarios y actuarios del Distrito Federal, dando origen al oficio del registro público. Para 1870, con la restauración de la República después de terminado el imperio de mexicano con Maximiliano de Habsburgo, se aprueba el Código Civil del Distrito Federal y el territorio de la
Baja California. Y en el último libro de este código se regula lo referente a el tema del registro público. Y aquí tenemos un antecedente muy importante en el año de 1871. El Ministerio de Justicia e Instrucción Pública expide el reglamento en la cual dentro del Código Civil, el Distrito Federal y el de la Baja California, perdón, se establece la institución denominada Registro Público de la Propiedad. ¿Ok? Esto fue el origen de esta institución y bueno, en ese año se realizan los primeros registros a través del libro. Para el año de 1884, vamos a tener, mis queridos amigos, que el Código Civil del Distrito Federal y del territorio de Baja California dispone los derechos y obligaciones que tienen los funcionarios encargados del registro, la obligación de los registradores. El varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano Carranza, para 1917, establece reformas en el Código Civil en materia registral, sobre todo lo referente con la reciente reforma que establece con la reciente publicación de la Constitución de 1917, que en su artículo 27 hace referencia con el tema de la propiedad. En 1921 se establece un nuevo reglamento del registro público de la propiedad. Vemos que son muchos los antecedentes que tenemos sobre esta materia. En 1928 tenemos un nuevo Código Civil para el Distrito Federal y que entró en vigor para el 1 de octubre de 1932, continuando con ese último libro que hace alusión al registro público. En 1940 se expide el nuevo reglamento del registro público de la propiedad, redactado en ese caso por la comisión presidida por don Manuel Borja Soriano. Hay que destacar un cambio significativo al artículo 3018, actual 3016, del Código Civil, en la cual se regula la función del aviso preventivo. Es decir, con este aviso preventivo nos vamos a verificar lo siguiente. Para guardar el tracto sucesivo, el primer aviso se establece con una vigencia de 30 días. ¿Ok? Y después tenemos un segundo aviso preventivo que va a tener una vigencia de 60 días. Aquí está. Primer y segundo aviso preventivo. ¿Ok? Esto con la finalidad de guardar registro. Durante este tiempo, el notario tendría que expedir su instrumento notarial y de esta manera, pues, realizar su respectiva inscripción en el registro público. Si después de este plazo no se ingresaba el instrumento público, vencía este aviso y entonces cualquier otro acto jurídico iba a tener prelación sobre el aviso preventivo que se hubiese ingresado. Por ejemplo, esta propiedad es de A, ¿ok? A, pues de alguna manera va a vender el inmueble a B, ¿ok? Se ingresa primer y segundo aviso preventivo. Ahí está. Sin embargo, hay que destacar que A tiene una controversia con C, ¿ok? Que inicia un juicio en su contra
y solicita que se inscriba en el registro público, en el folio real, un embargo. Como se encuentra vigente un segundo aviso preventivo, este embargo, pues de alguna manera no va a ser inscrito, ¿sale? Porque tiene prelación la compra-venta sobre el inmueble que están se le suscribiendo A y B. Si después de la vigencia del segundo aviso preventivo no se ingresa el instrumento, entonces ahora el embargo es el que va a tener prelación y entonces se hará la inscripción correspondiente, la anotación correspondiente de dicho embargo. Por eso es muy importante la naturaleza del aviso preventivo para guardar prelación. Avanzamos, mis estimados abogados y abogadas, y vemos lo siguiente. Bien, 1979. Con el director de registro público, Colín Sánchez, se establece una reforma al Código Civil y también, por supuesto, vamos a cambiar de un sistema de libros que estuvo vigente de 1871 a 1979, estableciendo el folio real. Y además la obligación del depósito de testamento hológrafo de puño y letra del testador al archivo de notarías y el procedimiento de inmatriculación administrativa para de alguna manera preparar una posible usucapión en este caso, por la posesión que las personas ejercen sobre el bien inmueble, como hemos venido señalando en este momento. Estimados amigos, pasamos de un sistema de 1871 a 1979, en la cual teníamos nosotros un sistema de libros. Había libros en las que registraban actos traslativos de dominio. Ok. Había libros de gravámenes, había libros de constitución de condominio, había libros referentes a, bueno, en una parte se hacían anotaciones preventivas, demandas, embargos, etcétera, etcétera. Para 1979, vamos con el maestro Colín Sánchez, se crea el folio real y ahora cada inmueble va a tener asignado un solo folio real, en la cual aquí se van a hacer todas las anotaciones que sean referentes a ese bien inmueble. Antes no ocurría esto con el sistema de libros, porque había que remitirnos de un libro a otro, pues para buscar los antecedentes de nuestro inmueble. ¿Se entiende, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. En 1988 se reforma el Código Civil y vamos a hacer lo referente en relación a los documentos privados que van a ser inscritos en el registro público de la propiedad. Había anotaciones de compraventas o contratos de naturaleza privada. Para el año de 1988 se establece el reglamento del registro público de la propiedad, que constaba de 118 artículos. Es decir, este reglamento complementa el último libro de nuestro Código Civil. En el año 2006 nos vamos a encontrar con un reglamento del registro público de la propiedad que consta de 114 artículos, distribuidos en 4 títulos: disposiciones generales,
del sistema registral, de la responsabilidad del personal de registro público y del procedimiento registral. Y para el 2011 vamos a terminar con todo el papel y a partir del 2011 vamos a tener un sistema de folio electrónico, ¿sale? Que es un cambio muy significativo en esta función registral que estamos haciendo referencia. Es decir, la evolución que hemos planteado, pasamos del libro registral, ok, a un tema de folio real, a un tema de folio electrónico, ok. Este es el sistema que tenemos vigente en la actualidad, el folio electrónico. ¿De acuerdo, estimados amigos? ¿Sí? Muy bien. Si nosotros vemos cómo funciona el marco normativo del registro público, por supuesto que en primer lugar tenemos que colocar a la Constitución. Las demás normas, de alguna manera, si alguna norma es secundaria, por supuesto tenemos el Código Civil, pues que regula lo referente a los derechos sustantivos. Ok, sobre todo, compañeros, aquí vamos a hacer referencia a los contratos y, por supuesto, a las obligaciones que son materia de inscripción en el registro público de la propiedad cuando versen sobre derechos, ¿vale? Reales. Ok. El código fiscal de cada entidad federativa para que hagamos referencia, compañeros, a los derechos que se van a pagar en esta institución registral. La ley registral, que es una norma adjetiva en relación del proceso registral. ¿Ok? Y tenemos, por supuesto, la ley de amparo para combatir actos de autoridad del registro público como autoridad responsable. Tenemos la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que principalmente se encarga de regular el fideicomiso, que es un tema que vamos a referir un poco más adelante, la ley del notariado en las entidades federativas, que la principal función es los requisitos de forma que deben cubrir esos instrumentos públicos, los criterios registrales, que podríamos decirlo así con sus letras, que es la jurisprudencia registral y que de alguna manera es una norma vinculante y obligatoria para los registradores y las circulares que va a presentar el director del registro público a cada una de las áreas de esta honorable institución. Entonces, aquí nosotros tenemos el marco normativo que se va a aplicar sobre los actos jurídicos, materia de inscripción en el registro público. Todo esto fueron nuestros antecedentes. Y vamos a empezar ahora sí con cuestiones sobre trámites y servicios que se realizan ante esta oficina registral. Empezamos entonces una nueva unidad. Aquí vamos. Perdón. Empezamos entonces con trámites y servicios en el registro público de la propiedad. Información de folios y antecedentes del libro en custodia. Liberación de folios y antecedentes del libro en custodia. Anotación de patente de un notario. Transmisión de propiedad, inscripción de gravámenes,
constitución de régimen de propiedad en condominio, fideicomisos, fianzas, inscripción o cancelación de gravámenes, embargos ordenados por autoridad, certificado de inscripción de los asientos registrales en libro o folio, certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles y certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. ¿Ok? Vamos a empezar. Entonces, de todo esto, vamos a hablar sobre información de folios, antecedentes del libro en custodia, liberación de folios de antecedentes, anotación de patente de notario, transmisión de propiedad, inscripción de garantías. Vamos a hablar, por supuesto, de lotificación, relotificación, adición de la lotificación, fusión y subdivisión, el condominio, fideicomisos, arrendamiento financiero, fianzas, inscripción o cancelación de gravámenes o embargos ordenados por autoridad judicial, certificado de inscripción de asientos registrales en libro o en folio, certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles, consulta de datos registrales, expedición de copias simples en folio real, mercantil y morales, expedición de copias certificadas en los asientos registrales del libro o folio, búsqueda de antecedentes registrables por pantalla, certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. Vamos a empezar, compañeros. Empezamos con la información de folios y antecedentes del libro en custodia. Se va a encargar la dirección jurídica. Ok. En este caso en particular, dentro del acervo que se encuentra, vamos a tener en custodia por motivos de resguardo del antecedente del libro o folio. Es muy importante que en este caso verifiquemos los motivos de custodia para saber, pues de alguna manera, por qué el inmueble no se encuentra dentro del tráfico inmobiliario. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a empezar por un libro. Ok. Los libros, sale como tal, van a tener distintas secciones, distintas partidas, distintas fojas. Ok. Vamos a suponer que tenemos una partida de la 1 a la 700 en este libro. Y en particular hay una partida que es la partida 150, que tiene un motivo de custodia porque este antecedente tiene ciertas mutilaciones, tiene ciertas, pues, afectaciones al propio libro que conllevó al área jurídica determinar su custodia. ¿Qué va a pasar? Si yo pido un certificado de libertad de gravámenes, ¿qué va a ocurrir, compañeros? ¿Me van a expedir el certificado o no? La No, respuesta es no. no. Exactamente, licenciado. ¿Por qué? Porque el antecedente se encuentra en custodia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tendríamos que requerirle al área jurídica que nos informe en particular si mi partida se encuentra en custodia. De no ser así, que se libere mi partida para que se me expida mi certificado de libertad de gravámenes. ¿Se entendió, abogados? ¿Sí? Sí, profesor. Ok, entonces hay que pedir nosotros la liberación de esa partida, porque posiblemente ni siquiera tenga problema mi partida. Y si tuviese problema mi partida, entonces habrá que resolver esta situación en el registro público. Por ejemplo, si hay una mutilación y yo tengo acceso a la mejor al instrumento notarial que fue materia de registro, bueno, entonces lo voy a exhibir para que se haga la rectificación
correspondiente y ahora sí, este antecedente se libere de custodia. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Ahora, quien se encuentra en custodia es mi folio real. Hay varios motivos de custodia. Puede ser, pues, un tema de mutilación de folio. Ok. Puede ser un problema con los antecedentes. ¿Sale? Puede ser un problema de tracto sucesivo. Puede ser un problema de duplicidad, etcétera, etcétera. Son varios los motivos por lo cual mi folio se encuentra en custodia. ¿Vale? A diferencia del libro, aquí en particular verificamos que el mismo se encuentra en custodia. Ya señalamos, no me pueden expedir un certificado porque el libro se ha determinado que está en custodia. Antes que lo saquemos de custodia, yo debo de resolver el motivo de la custodia y entonces ya resuelto el área jurídica, libera mi libro, mi folio, y entonces ya puede ser materia de algún acto jurídico. ¿Está claro? Sí. Bien. Los Sí, profesor. particulares. Sí, mande, mande, maestro. Adelante, adelante. Sí, que sí estaba claro. Muy bien, bien. Nosotros podemos solicitar la liberación de esos folios, esos antecedentes. Nosotros tenemos que acreditar interés jurídico para liberar ese antecedente de folio, ese antecedente de libro. ¿Vale? Esto está muy claro cómo tenemos, por ejemplo, vamos a poner un caso en particular para verificar este interés jurídico. Ahí va. Empecemos. El inmueble está a favor de A. Ok. A ya fallecido y ahora está la sucesión de A. Ok. Cuando ellos están con todo el trámite sucesorio, se percatan de que el folio real se encuentra en custodia. Entonces la sucesión acredita su personalidad jurídica para solicitar la liberación de este folio real. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Seguimos. Dentro de otros servicios que ofrece el registro público, tenemos la notación de la patente de un notario. Un notario ingresa la solicitud cuando ha ganado el concurso para ocupar una notaría para registrar su patente, su sello y su respectiva firma. ¿Ok? Bien. A lo largo de esta sesión hemos hablado de distintos actos que conllevan la transmisión de propiedad. Ok. Acuérdense que en este caso transmitimos el uso, goce y disposición. Ok. Uso, goce y disposición. Vamos a transmitir la propiedad y algunos contratos que podemos hablar de esta naturaleza es el contrato de compra-venta, el contrato de donación, el contrato de permuta, el contrato de mutuo, ¿sale? Etcétera, etcétera. ¿Ok? La cesión de derechos, etcétera, etcétera.
Nosotros tenemos que agregar a nuestro instrumento los siguientes documentos. Certificado de libertad de gravámenes. Certificado de zonificación. Avalúo, ¿sale? Que no supere 6 meses desde el momento que se emitió el instrumento notarial. El pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, el pago de ICR en el caso de que se genere este pago, o también, por supuesto, si está omiso de esto, pues hay que presentar la declaración en ceros. Comprobantes de pago predial, derechos de suministro de agua y cualquier deuda que se tenga sobre el bien inmueble y la exhibición del pago de derechos correspondientes para la inscripción en el registro público. ¿Ok? Entonces, esta transmisión de propiedad va a conllevar a que A es el titular registral y con esta anotación que va a ser en el folio real, va a transmitir este dominio pleno a B. Y para efectos registrales, el nuevo titular registral será B. ¿Entendemos esto? Sí. Bien, vamos avanzando. Maestro, Ahí va. Sí, sí, maestro. ¿estos registros de los que usted nos está hablando son definitivos o son revocables? Bueno, la anotación que se hace en el registro, bueno, en este caso no anotación, es un registro. En este caso es una inscripción en propiedad. Hasta cierto punto, vamos a suponer que A adquiere este inmueble, ¿sale? Desde el año 2000 y de alguna manera no hace ninguna otra transmisión, ningún cambio, y por lo tanto, entonces los efectos de este registro, pues van a prolongarse durante N cantidad de tiempo, ¿no? En su momento, cuando A llega a fallecer, vamos a poner que fallece en 2024, entonces ahora vamos a hacer la anotación correspondiente de la adjudicación por herencia, ¿sale? En la cual los herederos de A1, A2 y A3 van a convertirse en propietarios de este bien inmueble. Podríamos decir que la inscripción es definitiva hasta que no exista una transmisión del dominio en el caso de la compraventa, mi estimado maestro. Se puede pedir, no sé si la cancelación sea la palabra exacta, la nulidad de esa inscripción. Ok, bien, buena pregunta. A ver, se presume la certeza, ¿sale? Y la legalidad del acto jurídico inscrito en el registro público, salvo prueba en contrario. Es decir, vamos a poner ese mismo caso de A, que de pronto en este acto dijese B, oye, ¿qué te pasa? Es decir, B ahora se ostenta como el titular registral porque dice que adquirió el bien inmueble de A y ya se opone a ello porque dice que en ningún momento realizó la transmisión del dominio de su propiedad. Hasta en tanto no se resuelva este caso, B es el titular registral. Si se lleva un juicio y un juez determina que A nunca transmitió el dominio de ese bien, entonces, por supuesto, se va a cancelar esta inscripción como consecuencia de esa resolución judicial. Y entonces, ya no vamos a señalar a B como titular y va a continuar siendo titular de este bien inmueble A. Por supuesto que sí se puede cancelar,
pero en este caso debe venir por una resolución de una autoridad judicial o administrativa, mi estimado abogado. Sí, correcto. Esa era la pregunta hipotética y le voy a dar el contexto de la pregunta hipotética. Eh, A es el dueño, fallece. Ajá, B dice que anteriormente del fallecimiento de A le compró el inmueble, pero falsea ¿cómo se llama? La firma del contrato, se lo lleva a un juicio pro forma. Ese juicio pro forma es para la escrituración del inmueble, firma de escrituras y registro. Obviamente no va a tener nadie en contrario y se va a llevar el juicio en rebeldía, contumaz. Aquí donde yo creo en esta parte hipotética que voy a poner la llaga, el dedo en la llaga, es que la funcionaria pública, que ya ve que son finísimas personas, las actuarios, las notificadoras, dice que fue a hacer la notificación y que le notificó a, que lleva 10 años muerto, que le notificó el juicio. Se lleva el juicio contumaz, viene la sentencia, el juez no se percata porque es de buena fe. Como consecuencia de la sentencia, cuando queda firme, se lleva a cabo la escrituración y se inscribe a B la propiedad como fuera su nombre. Como B no tiene la posesión, le demanda C, quien tiene la posesión. Y ahí es precisamente donde se puede pedir primero, pues obviamente, la nulidad de juicio concluido, porque ya concluyó un juicio. Y vamos a dar nuestro argumento que por dos razones fundamentales. La firma del contrato no lo es y que la notificación fue hecha por esa finísima persona. Se lleva a cabo el juicio, pero aquí dentro de los demandados tenemos que demandar al notario, que también él dijo, pues yo nomás acato lo que me dicen, que ya hay un juicio que tengo que escriturar, pero finalmente siempre se está lo que resuelva el juez. Pero no se puede demandar al registro. ok, Y o sea, usted, ¿qué es lo sí, que sí, lo tiene que escucho. pasar? Se termina el juicio, si se gana, se manda a, a cancelar la escritura, se manda a nulificar, cancelar, y como consecuencia este notario tiene que mandar a cancelar el registro. No puede hacerse directo. Exactamente. Digo, le hice todo el contexto para que todos nos ubicáramos en el tema, porque directamente no lo podemos hacer. Tiene que ser una consecuencia del notario. Y si al notario le cancelan su escritura, el notario como consecuencia tiene que cancelar sus consecuencias de la escritura. Es cuanto, Ok. profesor. Muchísimas gracias, no, tiene toda la razón. Ahí va. Usted mencionó que en primer lugar en esta acción pro forma, lo que logró este B, pues es que a final de cuentas, derivado de ese contrato que en su momento falsificó y que llevó todos los actos para que, pues,
fuera un juicio que de alguna manera tenía muchas violaciones al debido proceso, va. Pero en esta resolución que emite el juez en esta controversia, se determina, por supuesto, el tema de que este acto jurídico está plenamente validado, se ordena la firma de escritura, pues como nadie ocurre, pues el juez firma en rebeldía de A, y bueno, para efectos del registro público, con esta resolución vamos a tener que se va a inscribir la propiedad en favor de B. Ya después se inicia otra controversia en la cual de esta controversia vamos a tener que se determina que este acto jurídico es inexistente y como consecuencia la resolución verifica que se regrese la propiedad a la sucesión de A y que por supuesto se haga la cancelación de esa inscripción en el registro público en la cual se le transfiere a B y como consecuencia vamos a tener como titular registral a hablando de este caso en particular. Usted bien lo ha indicado, no basta con tener la sentencia. Habrá que hacerlo en instrumento público y pedir la inscripción en el registro público de la propiedad, para que en ese caso esa inscripción quede sin ningún efecto y vamos a retrotraer los efectos para que A se convierta en titular registral y a lo mejor en este momento ya la sucesión inicia con su procedimiento sucesorio correspondiente, ¿no? Eso es un tema importante, mi estimado amigo, y son varios los casos que podemos plantear en relación de estos conflictos, ¿verdad? Pero hay una presunción, lo que usted bien indicó, mi estimado maestro Alejandro. Hay una presunción de que los actos jurídicos que se encuentran inscritos en el registro público tienen esa presunción de legalidad, tienen esa presunción de buena fe, salvo que se demuestre lo contrario a través de una resolución judicial, a través de una resolución administrativa. ¿Vamos bien? Perfecto, profesor, me parece que coincidimos en esta parte que yo te planteo hipotética con lo que nos estás enseñando, pero que yo haría hincapié, independientemente que ya nos quedó cristalino lo que nos dices, haría hincapié que hay que tener mucho cuidado en esta hipótesis que es constante, de que al contestar la demanda, porque seguramente va a ser un reivindicatorio, en esta contestación ejercer el derecho de la contracción. ¿Cuál es esa? Pues contrademandar. Al contrademandar tenemos que contrademandar mucho cuidado. Es el juicio ya concluido y el contrato de origen que le dio base a ese juicio que estamos nulificando. Normalmente los jueces dicen, ¿y por qué el contrato? Ah, porque si no, no lo unificas, va a seguir vivo y este va a volver a poder ejercer con ese contrato cualquier otra acción. Y si nullifico el juicio, que es procedimiento, y nullifico lo sustantivo, que es el contrato, queda totalmente nulificado todo. Ese es el hincapié que te hago nada más en esta parte hipotética, que te le he armado de varios supuestos que yo he visto y que me pareció interesante por ahí reflexionarlo. ¿Es cuánto, profesor? Muchísimas gracias, mi estimado maestro Alejandro. Gracias por ese comentario y bueno, también en ese aspecto, pues ahora sí, como usted indica, ¿no? Dejando sin efectos ese contrato, pues bueno, ya cualquier efecto derivado del mismo, pues ya no tendrá ninguna consecuencia. Muy bien. Tenemos también en relación del registro público otros actos como son la inscripción de gravámenes. Ok, se solicitan la inscripción de actos jurídicos que graban o limitan el dominio del bien inmueble. Aquí vemos algunos supuestos muy importantes. Por ejemplo,
sobre esta propiedad, vamos a tener que existe la inscripción de una hipoteca. Y sobre esta hipoteca, ¿sale? También existen varios convenios modificatorios. Ok. Estos se van a inscribir en la sección de gravámenes. Ok. Graban, limitan el dominio. ¿De acuerdo, compañeros? Bien. Ok. Tenemos, por supuesto, también lo referente con inscripción de cancelaciones, asientos, derechos de carácter temporal o vitalicio. Por ejemplo, sobre este caso de la hipoteca, cuando yo cancelo esta hipoteca, que es la principal, también voy a cancelar sus accesorios. Es decir, cancelando esta hipoteca, también vamos a hacer la cancelación de sus respectivos convenios modificatorios. ¿Está claro, mis queridos amigos? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok, Sí, muy maestro. bien. También, como aquí se menciona, hay asientos que son temporales. ¿Cómo cuáles son temporales? Los embargos, ok. Las ampliaciones de embargo. Tenemos las fianzas, ok. La ampliación de fianza, la demanda, ok. La suspensión, etcétera, etcétera. Todas estas anotaciones son temporales, ok. Tienen una caducidad de 3 años, ok. Pero sin embargo, tenemos que pedir su respectiva cancelación para que ya no se encuentren ahí afectando, limitando el bien inmueble. ¿Entendemos esto, compañeros? ¿Sí? Sí, maestro, nomás que aquí también te tengo otra pregunta. A ver. Pasado esa temporalidad de 3 años que nos acabas de decir, hablemos de una hipoteca, de un embargo, de Ah, lo no, que hipoteca no, ¿eh? ¿Mande? Hipoteca no. Hipoteca Hipoteca no. no. El No. embargo, ¿la hipoteca qué temporalidad tiene? Si no mal recuerdo, a partir de, digamos, de la inscripción son 20 años, si es que, salvo que se pida alguna ampliación. Te comento por esta razón. Y ahí sí, no, es algo que solamente vi de forma colateral en un juicio de hipotecario, en la hipoteca, que no renovaron, no te puedo precisar la temporalidad, en realidad si son 20 años o cuántos sean, pero una persona que ya vio que se le había vencido la temporalidad hizo una persona, no la directa, sino un tercero, hizo un usucapión, le salió procedente su acción, a pesar de la hipoteca. ¿Por qué razón? Porque había vencido su temporalidad y ya no podía ser opuesta contra terceros. Y salió esa sentencia de su capión. No quitan la hipoteca subsiste, pero solamente le afecta con quien la firmó, ya no contra el inmueble, porque el inmueble procedió la usucapión
porque se había vencido la temporalidad y le salió todo favorable. ¿Qué me comentas, maestro? A ver, la hipoteca en el registro público, su inscripción, pues hace oponible este derecho a terceros. Como les mencionaba, exactamente no recuerdo el artículo de la ley registral, pero se establece este plazo de 20 años a partir de su inscripción. Pero atentos, ¿eh? Se dejan salvaguardados los derechos derivados de esta hipoteca para que los haga valer en su caso el acreedor, ¿ok? Es muy importante aquí, por ejemplo, a lo mejor, pues la inscripción de algún convenio modificatorio que hasta cierto punto serviría para ampliar este plazo, ¿de acuerdo? Muy bien. Si derivado de esta usucapión usted me dice que el inmueble estaba a nombre de A, ok, pero ahora con este usucapión va a pasar a nombre de B, bueno, si hay una hipoteca que se encontraba vigente, bueno, lo que tendríamos que hacer aquí es que quien adquiere el inmueble, pues debe asumir las cargas que graban al mismo en la hipoteca. Ahora bien, si la hipoteca ya había caducado de conformidad con la ley registral, yo, digamos, en este caso, yo solicitaría en ese mismo instrumento la cancelación en virtud de la caducidad de este asiento y bueno, mi querido amigo, ahí ahora sí adquirir libre de gravámenes. No entiendo por qué debería de seguir subsistiendo esa hipoteca que usted me manifiesta que ya se encuentra, pues esa inscripción pues ya caduca, ¿no? Pero ello no implica que no siga existiendo el crédito, ¿eh? ¿Se entiende? El crédito existe, los derechos del acreedor existen, pero si ya de alguna manera usted ya me manifestó que ya caducó, pues bueno, pues pedí su cancelación. ¿Para qué lo tenemos ahí, mi estimado maestro? Bien, para terminar este contexto, efectivamente dejaron a salvo los derechos, precisamente porque subsiste el crédito, subsiste la hipoteca, pero solamente contra quien la firmó. El inmueble, si mal no recuerdo, se le acabó porque tienen que estar pagando ciertos derechos cada temporalidad para que subsista el gravamen. Tiene que pagarse esos derechos y cuando no se pagan es cuando deja de, a pesar de que puede ser la hipoteca por 20 años, sí, de acuerdo, pero si no pagan los derechos, no tiene consecuencias, no tiene efectos y es cuando procedió este juicio. Ese es el Bueno, sí, contexto y efectivamente en la sentencia dice que le dejan a salvo los derechos al acreedor, dejan los derechos a salvo por el primer acto jurídico de todo lo relativo a la hipoteca. pero usted pudiese haber solicitado la cancelación, ya tiene el interés jurídico, lo hubiera solicitado, tendría No, esa facultad. no fui yo, me tocó verlo, fue de Ah, mucho de mi interés y le eché ok. un rápido y dije, porque no entendía precisamente cómo se había colado la usucapión y se coló precisamente por la falta de pago de derechos registrales sobre la hipoteca. Inclusive no me quiero adelantar tanto, pero por ejemplo, si usted como registrador al momento de hacer la calificación del folio real, verifica que hay una hipoteca, un embargo, una demanda, alguna otra inscripción que ya ha caducado, usted le puede notificar esto al interesado, le puede solicitar esto a quien acredite interés jurídico. ¿Para qué? No tanto para que lo cancele, sino para que en este momento se manifieste y si de alguna manera están de acuerdo con ese gravamen, lo que va a hacer usted es la inscripción con la anotación del conocimiento que tiene en este caso el interesado sobre esa transmisión, nada más con eso. O en todo caso, inclusive te podría ingresar un documento aparte pagando derechos correspondientes en la cual solicite la cancelación de esas inscripciones, la cancelación de esos asientos.
Pues sí, en la realidad pueden suceder algunas de las opciones que nos dices, profesor. En la realidad yo no veo que algún registrador, a menos que sea alguien muy importante, que le tenga que decir, oye, tus derechos, ¿qué crees que ya caducaron? Tienes que refrendarlos para que sigan los efectos. Mm, Bueno, no, en el caso del registro público de la Ciudad de México, pues, sí tienen esta obligación, ¿eh? O sea, sí se tiene que informar de esto. Y ahorita que lleguemos al punto, no me quiero adelantar tanto porque si no, vamos a romper un poquito este hilo conductor. Pero ahorita les platico de cuál es el fundamento que toma el registrador para publicar estos asientos, estos gravámenes, mi estimado amigo. Muy bien, pues era también el comentario, profesor. Muchas gracias. Es cuanto. A sus órdenes, muchísimas gracias. Abogado, maestro Jorge Luna, te escuchamos. Sí, profesor, nada más es en relación a cuando se hace la anotación de embargo o de una ampliación del mismo, si en determinado momento transcurrieron los 3 años de esa anotación y no se ratifica o reitera que debe de prevalecer, de oficio el registro público hace la cancelación o a fuerza lo tiene que hacer uno, porque luego en ocasiones se lleva a cabo un juicio ejecutivo mercantil y a veces esas anotaciones ya transcurrieron los 3 años, un tercero promueve el juicio ejecutivo mercantil y pretende embargar el inmueble, pero están las anotaciones donde ya transcurrieron más de 3 años. No se hace de oficio a través del registro público o uno tendría que solicitarlo, la cancelación. A ver, uno de los principios registrales, mi estimado maestro, es el de publicidad. El registro público nunca podrá actuar de oficio y hacer la cancelación correspondiente, aunque verifique que ya están caducos, que ya no tienen efectos. Usted lo tiene que solicitar. Por ejemplo, en ese caso, usted presentaría un documento simple, no requiere ser notarial, un escrito simple, en la cual usted solicite la cancelación de esos asientos, colocando el fundamento respectivo en la ley registrar en el Código de Civil y pagar las cancelaciones que usted solicite. ¿Sale? De oficio no se va a hacer, hay que requerirlo siempre a petición de parte. Perfecto, profesor, gracias. Muchas gracias. Mi estimado maestro Noé, ¿te escuchamos? Creo que levantaste la mano, ¿verdad? Ay, maestro Noé, levantaste la mano, ¿verdad? Te escuchamos. Gracias, maestro Mande. Perdón, es que me quería regresar un poquito, hablando de lo que el compañero anteriormente señalaba respecto a los avisos preventivos que usted también bien puntualizó. Porque en la práctica muchas veces, de una manera oscura, el registro público de la propiedad no realiza esos avisos preventivos que usted había señalado anteriormente? Bueno, el registrador que no lo haga corre un riesgo de romper la prelación, ¿eh? Cuidado con ello, ¿eh? Y sí, no dudo que haya registradores que no hagan bien su chamba y que se equivoquen en esto, y es gravísimo. A lo que voy es lo siguiente. Imaginemos el daño que le podemos causar a un adquirente de buena fe. Hay un aviso preventivo vigente, primer aviso preventivo, se ingresó un segundo aviso preventivo, se encuentra vigente, pero en este inter, aquí entró el número, aquí entró el instrumento con número de entrada, ahí va, ¿eh? Vamos a un caso hipotético, número de entrada 10 del 2025. ¿Sale? Esta es un embargo. Y con número de entrada, ¿sale? Número de entrada 12 del 2025 ingresó la compraventa, ¿sale? Si lo vemos en este orden, diríamos, primero en tiempo, primero en derecho. No, ¿por qué? Porque hay un aviso preventivo que ampara este acto jurídico. Si el registrador que tiene este embargo lo inscribiera, le pega al tracto sucesivo.
Hay una responsabilidad para este registrador, por supuesto, porque hay un control de gestión interno que nos dice cuáles son los números de entrada que han ingresado sobre ese folio, ¿ok? Y entonces el registrador tendría que decir, el que tiene el embargo, decir, ¿sabe qué? No puedo proceder a tu inscripción, te suspendo el trámite porque tiene un mejor derecho de prelación la compraventa que ha ingresado con el número de entrada 12 del 2025 porque tiene un segundo aviso preventivo vigente. ¿Sí, maestro Noé? Sí, Sí, o sea, tendría que hacer eso, ¿eh? El registrador que no lo haga, que en muchos casos lo hay, pues tiene un problema y rompe el tracto, ¿eh? Por supuesto que ese registrador tiene una responsabilidad civil y incluso una responsabilidad administrativa. sí, Hay gracias. veces, hay veces, mi estimado amigo, que esto sí lo voy a entender así. A ver, le va. Hay veces que en el área de embargos, un juez dice, te ordeno que lo inscribas. Me importa un poco la prelación. Yo te ordeno que inscribas ese embargo. ¿Sale? Es decir, y en este supuesto, cuando hay una reiteración del juez, lo vamos a inscribir, ¿sale? En este caso, señalando que es por un requerimiento judicial que nos está ordenando esa inscripción. Y entonces le hacemos constar de que un juez fulanito de tal nos está solicitando y nos reiteró la necesidad de inscribir ese embargo. Se acabó, ¿no? Ahí sí, por supuesto que entonces ahí sí el registrador dice, pues yo me curo yo me lavo las manos como Pilato, pero señalo quién es el que me está ordenando dicha inscripción. Bueno, dicha anotación, esa es la palabra correcta en el caso de este embargo, o de esta anotación de demanda, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí, maestro, gracias. Y en el Muy caso bien. de los instrumentos, solamente son susceptibles los públicos, los privados, ¿no? En el registro público. Los privados siempre y cuando sean ratificados ante corredor o notario público, como por ejemplo el caso, la ratificación de firmas. Si no, son susceptibles de nulidad, los mismos, ¿no? Ajá, aunque por ejemplo hay documentos privados como la solicitud de cancelación que nos comentaba el maestro Jorge en relación en esta solicitud de cancelación sobre embarcos caducos, podemos hacerlo por escrito. Así un escrito simple pagando los derechos correspondientes, ¿no? Sí, gracias. ¿Vale? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahora, mis estimados maestros, vemos la lotificación, la relotificación, la adición a la lotificación, la fusión y la subdivisión. A través de estos actos jurídicos, vamos a tener, mis queridos amigos, que se fracciona un predio, que se adiciona un predio, que se fusiona o en su caso se subdivide. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la lotificación. Tenemos un solo predio. Este es el origen de la colonia Roma, por ahí en la década de los 20 del siglo pasado. Un predio grandísimo que constaba de tantas hectáreas. Ok. Se empezó con un primer proyecto de lotificación de este predio, ¿sale? Así se dividió en varios lotes. Ok, aquí está. Perfecto. Esto es la lotificación. A cada predio se le dio un respectivo antecedente. Ok. Después tenemos una relotificación. Sale derivado de este antecedente. Y vamos a tener en este caso en particular su antecedente sobre cada uno de estos lotes. Se comprende, compañeros, el tema de la lotificación
y la relotificación, la adición a la lotificación implicaría que sobre este lote vamos a agregarle esta superficie de terreno que con antelación no tenía asignada. Entonces vamos a agregar una superficie a esa lotificación. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. Y tenemos, por supuesto, la fusión. Ahí va. En la fusión tenemos que A es titular de dos predios contiguos, el predio 1 y el predio 2. Cada uno tiene su propio antecedente registral. Ok. Lo que hace A con la fusión es de que ya no van a tener un antecedente particular, sino todos se van a fusionar en un nuevo antecedente que va a tener la superficie de ambos predios. ¿Se comprende, compañeros? ¿Sí? Ok. Y en la subdivisión, pongamos que este terreno de A, ok, lo va a en este caso, cuando muere A, se lo hereda a sus tres hijos, a B, a C y a D. Ok. En este caso particular, mis queridos amigos, lo que vamos a tener que ellos ya no quieren tener un predio en común, sino que lo van a subdividir y la fracción 1 será para B, la fracción 2 para C y la fracción 3 para D. Y cada uno va a tener su propio registro, va a tener su propio folio electrónico. ¿Se comprende? Y el folio matriz, pues solamente se va a cerrar registro sobre este folio matriz y solamente va a subsistir para algún tema referente con los antecedentes. ¿Está claro, mis estimados abogados, abogadas? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, maestro. ¿Sí? Muy bien. Avanzamos. Perfecto. Bien. La constitución del régimen de propiedad en condominio. Ok. Vamos a ver que para esta tramitación es muy importante que cubramos con ciertos requisitos. El certificado de existencia o inexistencia de gravámenes, limitaciones de dominio, anotaciones preventivas. Vamos a agregar certificado de zonificación, tabla de valores e indivisos de cada departamento, la constancia del promotor de vivienda emitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la declaración de pago de derechos. Bueno, también otra cuestión. Hay muchas similitudes en los registros públicos, pero en particular estoy haciendo referencia al registro público de la Ciudad de México, ¿vale? O sea, aunque muchos registros tienen un trabajo muy similar, pero puede haber algunas distinciones, solamente para efectos de aclarar. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Muy bien. Entonces, imaginen ustedes a través de este régimen de propiedad en condominio, vamos a poner este antecedente. Vamos a poner un régimen de propiedad, vamos a poner dos orígenes del régimen de propiedad en condominio. A tiene este terrenazo, ¿ok? Y entonces le pide un crédito al Banco Mexicano, ¿sale? Así vamos a ponerle. Este banco le otorga un crédito y constituye una garantía hipotecaria sobre este predio. El banco sabe
que perdón, va a constituir un régimen de propiedad en condominio. ¿Se va entendiendo? Lo saben, ¿ok? Entonces se constituye este régimen de propiedad en condominio. Se van a hacer varios departamentos, ¿ok? Y en cada departamento, escuchen bien, esto es lo que vamos a tener. En el folio matriz, ¿ok? Que es el folio de origen, vamos a tener en propiedad, en el antecedente de propiedad, vamos a hacer constar cómo adquirió la propiedad el titular registral y vamos a tener la notación del condominio. Y de este condominio van a salir los antecedentes, cada uno de los departamentos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Y en gravamen, estimados abogados, vamos a tener lo siguiente. En gravamen, vamos a hacer constar la hipoteca que se otorgó y que esta hipoteca se va a dividir en cada uno de los departamentos. ¿Ok? Cada uno de los departamentos. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Ok. Atentos, por favor. Es importante señalar ahora sí en los folios auxiliares. Ok. Aquí vamos a tener, mis queridos amigos, como antecedente el condominio y vamos a tener este asiento que en gravámenes que se llama división de hipoteca. ¿Sale? ¿Está claro? Ok. Cada que alguien adquiera la propiedad, ¿sale? Entonces aquí la adquiere ahora es titular registral y de esta adquisición hará la cancelación correspondiente de esta hipoteca. ¿Se entiende el origen del condominio a partir de este acto? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok. Entonces les puedo explicar el origen del condominio a partir de un fideicomiso. ¿Sale? ¿Listos? Ahora vámonos con el fideicomiso. Ahí va. Bien. Entonces aquí tenemos nuestro régimen de propiedad en condominio. Ahí está. Ok. Vamos a construir un condominio de este predio que tenemos acá. Ok, aquí está. El terreno de A y la constitución de ese condominio. A pretende sobre su terreno constituir un régimen de propiedad en condominio, pero no quiere asumir todos los riesgos. Entonces va a constituir un fideicomiso en la cual le va a transmitir para efectos registrales el dominio al fiduciario. Para efectos registrales va a ser titular registral. Escuchen bien, para efectos registrales, ¿eh? Porque digamos, en un aspecto del contrato, en un aspecto del fideicomiso, se transmite la administración, ¿sale? Es la administración, no como tal el dominio pleno. ¿Entendemos esto? La institución fiduciaria se va a encargar de elaborar el condominio. ¿Está claro? ¿Sí? Maestro, me perdí un poquitito. No me A ver, repites de nuevo porque sí quiero dominar el tema.
Me perdí un poquitito y no quiero que me queden dudas, ¿no? ¿Me lo podré repetir? Nada más lo del Ok, fiduciario, del fideicomiso. ahí va. Sí, A es el titular del predio. A va a constituir un fideicomiso. En este caso, A es el fideicomitente. Ok. Él va a transmitir para efectos del registro público el dominio pleno del bien a un fiduciario. Y ese fiduciario se va a encargar del cumplimiento de la construcción de este régimen de propiedad en condominio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos en nuestro folio real? En nuestro folio real principal vamos a tener el antecedente de cómo A adquirió este bien, es decir, su antecedente de propiedad, y vamos a constituir este fideicomiso. En este fideicomiso, para efectos registrales, vamos a transmitir el dominio al fiduciario. Es decir, a partir de la inscripción de fideicomiso, en sus certificados de libertad de gravámenes, ¿quién va a aparecer como titular registral, maestros? ¿Quién va a aparecer a partir de este momento? El fiduciario. El fiduciario. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí, ok. Se constituye, después de esto, vamos a tener, mis queridos amigos, que constituimos el condominio. Este condominio va a ser constituido por el fiduciario, la institución financiera acreditada, y por el fideicomitente. ¿Ok? Se constituye el régimen de propiedad en condominio. De este condominio van a salir 100 departamentos. Por lo tanto, van a salir 100 auxiliares de este condominio. Este es el folio matriz. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. Sí, maestro. Cada uno de los folios auxiliares, es decir, los folios de cada uno de los departamentos, ¿qué van a tener como antecedente? En estricto sensu, ¿qué tendrían? Un folio Sola- auxiliar, ¿no? Solamente tendrían el condominio. ¿Está claro eso? Ese sería su antecedente que tendrían, el condominio. Ahora bien, si el maestro Luis Miguel va a comprar este departamento, se lo va a comprar al fiduciario y va a comparecer el fideicomitente en esta transacción. ¿Está claro? ¿Sí? Ok. Doctor, Ahora mande. una duda, el fiduciario, en sí, ¿quién sería el fiduciario? Sabemos quién El, es el fi- fideicomitente. el fiduciario siempre va a ser una institución de crédito, siempre, Ah, ok, siempre, siempre. ¿Sale? dale, gracias. Ok. En este caso, mis queridos amigos, hay un detalle aquí que no me han dicho. Hay un fideicomiso que no ha sido cancelado y no va a ser cancelado. Vamos a extinguirlo de forma parcial en cada departamento que se está adquiriendo. Entonces, el acto jurídico en la cual el maestro Luis Miguel va a adquirir este departamento va a ser a través de una transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso. ¿Sale? Es decir, él cuando adquiera, el vendedor en estricto sensu es el fiduciario y va a estar acompañado del fideicomitente.
le van a vender a Luis Miguel y entonces Luis Miguel, ok, va a adquirir, pero en esta transmisión hay que extinguir hay que dar por terminado el fideicomiso sobre cada uno de los departamentos. ¿Se comprendió, compañeros, cómo se constituyó? Sí, ¿Sí o no? sí, sí, ¿Sí? sí, claro. Ok, muy bien. Entonces ahí tenemos la constitución de un régimen de propiedad del condominio. Claro que el condominio requiere un estudio mucho más particular, pero bueno, eso no sería materia de una sesión de registro público. No nos alcanzaría a ver todos los requerimientos del condominio, ¿verdad? Pero bueno, solamente para efectos registrales lo estamos revisando. ¿Ok? Ok. En este sentido, también vemos la referencia de el fideicomiso que ya hemos estudiado. Atentos, a través de esta figura, el fideicomitente, que es el titular del predio, ok, para efectos registrales, va a transmitir el dominio a favor del fiduciario, que se va a encargar de la administración del mismo. Ok. Para efectos registrales, este será el titular registral. Para efectos legales, a partir de que aporta a este fideicomiso, lo que nosotros tenemos un patrimonio fideicomitido, que no es ni del fideicomitente y tampoco es del fiduciario. Es un patrimonio que se encuentra en esa administración. ¿Ok? El fideicomiso hay que inscribirlo en propiedad. Entonces, recuerden, el fideicomiso se inscribe en propiedad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿No? Ok. Entonces lo vamos a inscribir en propiedad. ¿De acuerdo? Bien. Cuando se cumplan con los fines del fideicomiso, hay que extinguir el mismo. En estricto sensu, este fideicomiso tendría que pagar impuestos sobre adquisición de inmuebles e impuestos sobre la renta, ¿sí o no? Sí, cuando esté inscrito, profesor. La respuesta es, hay que presentar la declaración, pero no se paga. Le digo por qué, maestro, porque realmente no se está transmitiendo el dominio. Para efectos registrales sí cambiamos titular, ¿eh? Pero no se está transmitiendo el dominio. Aunque el registro público sí nos va a pedir esa declaración en ceros, de que no causa ese impuesto. Hay que presentarla, ¿eh? Entonces, nada más Mi es puro estimado, trámite administrativo, mi ¿verdad? estimado, mande. Sería puro trámite administrativo, no se paga derecho. No se paga derechos, o sea, no se paga ese impuesto, aunque sí hay que presentar la declaración en ceros, ¿eh? ¿Ok? Sí. Sí. Licenciado Carlos, te escuchamos, por favor, abogado. ¿Qué tal, profe? Bueno, cabe mencionar que también tengo entendido que que en cuestión de cambio de propietario, cuando bueno, aunado a todo esto, ejerce ese mismo acto en el municipio, el fideicomiso no causa un impuesto. O sea, Sí, porque, me ha pasado que se exenta como tal el mismo y dicho este cambio de propietario se hace sin ningún impuesto generado. ajá, porque en estricto sensu, para efectos del registro público, sí hay una transmisión de dominio, pero en realidad, como les comento, entra un patrimonio fideicomitido. Es decir, si en un momento determinado usted tuviera un acreedor que quisiera embargarle esos bienes que están en un fideicomiso, no lo podría hacer. Y tampoco en su caso el banco pudiese ser afectado porque ese patrimonio no es de él, está en ese patrimonio de administración. ¿Sí, maestro Carlos? Muy bien. Maestro,
Entonces, solamente se cobraría impuesto hasta que se adquiere el departamento, ¿no? En ese caso, por ejemplo, en el ejemplo que hemos colocado, maestro, si usted lo adquiere, entonces usted sí va a pagar el impuesto correspondiente. Sí, ahí sí se va a pagar. Y hay que extinguir ese fideicomiso parcialmente por lo que respecta a su departamento. Porque respecta a los demás departamentos que nos han vendido, sigue subsistiendo el fideicomiso. ¿Ok? Gracias. Sí, muy bien. Les voy a poner un caso un caso registral que tuvo una consecuencia muy importante en sucesivas transmisiones. Les voy a platicar por qué. Ahí les va. Eh, sobre, sobre esta propiedad que es de A, sale A, tenía la pretensión de de hacer un condominio. Entonces, en estricto sensu, A iba a constituir un fideicomiso, ¿sale? Y de este fideicomiso, la institución fiduciaria, ¿sale? Que en este caso, si no más recuerdo, era lo que era Banco Serfín, era la fiduciaria. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, esta era la modalidad bajo cual se iba a constituir el fideicomiso. Sin embargo, el registrador no lo inscribió como un fideicomiso y lo que ocurrió aquí es de que en lugar de hacer un fideicomiso, él lo inscribió como una hipoteca y en esta hipoteca la constituyó a favor de Serfín. Ok. Aquí hay un problema serio, compañeros, porque en el condominio va a aparecer, ¿quién va a aparecer como titular registral a partir de este punto? ¿Quién es? A, ¿sale? A es el titular. En el condominio, así como vemos en el error, ¿eh? Y va a haber una hipoteca a favor de Serfín. ¿Vamos bien? En cada departamento que se constituya, ok, tenemos lo siguiente. En este departamento vamos a tener, ¿sale? El condominio y la división de hipoteca. Y cuando el maestro Noé quiera comprar y acuda ante notario, el notario va a hacer una transmisión de propiedad en extinción de fideicomiso. Y cuando el maestro Noé quiera comprar, le va a querer comprar al fiduciario que es Serfín, pero resulta que para efectos registrales no es él y tampoco hay un fideicomiso que extinguir. Hay una hipoteca que grava cada departamento. ¿Se entiende? Hay un problema de fondo desde la constitución del fideicomiso. ¿Ok? Hay un problema, bueno, no del fideicomiso, sino de la inscripción en el registro público. ¿Por qué? Porque cuando el maestro Noé, el notario, haga el acto jurídico, ¿qué va a decir el registrador? El registrador va a decir, ¿sabes qué? No. ¿Por qué? Porque aquí me dice que Noé le está comprando a Serfín, pero te hago del conocimiento que el titular registral no es Serfín. Esa- ¿Se entiende el problema? Y hay otro problema. ¿Qué hipoteca voy a cancelar? Porque se supone que no hay ninguna hipoteca, hay un fideicomiso. Sí, hay un error con el registrador que hizo el régimen de propiedad en condominio. Y esto no solamente afecta al folio matriz, afecta a cada uno de los auxiliares. ¿Qué hay que hacer en este caso, compañeros? En esta ingeniería registral tenemos que arreglar el folio matriz y tenemos que arreglar cada uno de los folios
auxiliares. En el folio matriz tendríamos nosotros que cancelar esta hipoteca y tendríamos que inscribir nosotros ese fideicomiso. Bueno, tendríamos que cancelar primero, en este caso sí, la hipoteca. Tendríamos que hacer inclusive lo mismo con el condominio, porque si no vamos a romper el tracto, compañeros, y tendríamos que inscribir el fideicomiso y después, ahora sí, ratificar este condominio con sus respectivos auxiliares. ¿Para qué? Para que los folios auxiliares tengamos que hacer la rectificación del condominio en la cual aparece como titular A, siendo el titular el fiduciario. Y tendríamos que cancelar cada una de las divisiones de hipotecas. ¿Sí me doy a entender, compañeros? ¿Sí? Ok. Bueno, Maestro, sí. este acto que hizo el registrador de asentar la hipoteca, ¿podría ser impugnable mediante el juicio de amparo para llevar a cabo todo lo que usted nos está mencionando? Pues sí, es un acto de autoridad que le genera un perjuicio. Por ejemplo, si usted es el fiduciario o usted es el propio fideicomitente, por supuesto que le causa un perjuicio ese acto de autoridad, ¿no? ¿Vale? Lo ideal, más que el juicio de amparo, yo diría que usted ante la propia oficina registral, pues solicitara la aclaración correspondiente de esta inscripción, ¿no? Salvo que viniera una negativa de la propia autoridad, pues entonces ya inscribir el amparo, ¿no? O sea, en este caso, tramitar el amparo. Pero bueno, vemos este supuesto que trae una consecuencia importante sobre varios departamentos, ¿no? ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien. Sí, muy bien. Mi estimado maestro Jorge, te escuchamos. Creo que sería cosa de que se hiciera la regularización porque se soluciona el problema a través de ese medio, así como lo expresó usted, porque si se va uno al amparo, pues al final de cuentas el amparo pues, indicaría que se regularizara, que se hicieran las cosas bien, que se hiciera la rectificación. Sería pérdida, un poco de pérdida de tiempo. Entonces pienso yo que sí se tendría que hacer la rectificación de quitar la hipoteca y en su lugar, pues básicamente eh, crear el fideicomiso para que se hagan las correcciones. Es cuatro. Exactamente. Sobre el matriz y sobre los auxiliares, porque ya tenemos auxiliares. Exactamente. ¿Sale? Muy bien. Excelente, compañeros. Avanzamos y tenemos, por supuesto, la inscripción de fianzas. Trámite por el cual se solicita, bueno, aquí me equivoqué, no es tanto una inscripción, es una anotación de actos jurídicos mediante el cual se graba, limita el dominio de un inmueble. ¿Ok? Estos sí son anotaciones preventivas que tienen una caducidad de 3 años. Y por supuesto, la cancelación de gravámenes, embargos, ordenados por una autoridad judicial o administrativa. Se proporciona en el registro público publicidad de los gravámenes y se van a repetir su respectiva cancelación. ¿Se entiende? Ok, atentos. Ahí va. Las fianzas. Estas anotaciones como son ahí voy. Anotaciones como son las fianzas, los embargos, las anotaciones de demanda, la suspensión del acto reclamado
y la ampliación de todos estos trámites, ok, es muy importante señalar que muchas veces van a ser requeridas por una autoridad judicial o una autoridad administrativa, por lo que su anotación no genera derechos. ¿Se entiende eso? Su anotación no genera ningún derechos porque provienen de estas autoridades. ¿Saben hasta qué momento se van a pagar derechos? Los derechos se van a pagar hasta su respectiva cancelación. ¿Ok? Sí se entendió por qué, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Avanzamos, compañeros. Bien, muy bien. Ok. El certificado de inscripción de asientos registrales en libro o en folio. Trámite mediante el cual la autoridad emite certificación si un inmueble o una sociedad tienen un registro. Muchas veces cuando nosotros vamos a llevar a juicio a un deudor, ok, nosotros requerimos al registro público de la propiedad nos informe, oye, ese deudor tiene una propiedad inscrita a su favor, y entonces nosotros para verificar esto le vamos a requerir este certificado, ok, de inscripción de asientos registrales en libro o en folio. Y de esta manera, cuando yo lleve a juicio al deudor, pues posiblemente le solicite al órgano jurisdiccional sobre este folio real del deudor, inscriba un embargo, inscriba alguna anotación que grave o limite el inmueble. ¿Se entendió por qué, compañeros? ¿Sí? Bien. Tenemos también, por supuesto, el certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles. A través de este certificado, el registro público va a expedir la certificación de existencia o inexistencia de propiedades registrales a nombre de la persona o sociedad por un lapso mínimo de 20 años. ¿Entendemos esto, compañeros? Si se ha adquirido un bien o se es parte de una sociedad como socio, por lo menos tenemos la posibilidad de que el informe nos dé esta información en un lapso mínimo de estos 20 años. ¿Ok? Y llegamos al punto de el certificado de existencia o inexistencia de gravámenes. Este servicio que ofrece el registro público nos va a informar sobre los gravámenes o cargas que tiene un bien inmueble. Y entonces se va a hacer constar cuáles son esos gravámenes que afectan a dicho inmueble. Perfecto, compañeros. Muy bien. Ok. Después de este tema,